Como sabéis, OneAPI está en constante evolución y por ello queremos mostraros en estas sesiones sus novedades. En esta ocasión nos vamos a centrar en ver la última tecnología incorporada en los compiladores de Intel. Para los que tengáis consultas y con el fin de no ralentizar la sesión, os pedimos que las incluyáis en el chat de preguntas y respuestas y las veremos al finalizar la sesión. Y bueno, sin más dilación, pues dejo la palabra a Carlos. Bienvenidos. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí ahora de nuevo. Agradecer la confianza que ha depositado Danisoft en mí para poder mostraros aspectos relacionados con OneAPI y sobre todo aspectos relacionados con la parte de compilación, ¿no? En concreto, en esta segunda parte del taller lo que vamos a ver es sobre todo la parte de compilación, esto es ICX, la parte de compilación que tiene soporte con OpenMP para desarrollar código de forma offloading o hacer uso de GPUs, ¿no? Esto está enmarcado en estas dos sesiones del taller de transición del Intel Compiler clásico, el ICC, al compilador más moderno que es el ICX, que está basado en tecnología del LLVM, ¿no? Y una de las características que tiene esa tecnología, aparte de mejorar código en CPU en torno a un 10 o un 15% respecto al compilador clásico, es que me permite descargar parte de código en un acelerador de tipo GPU. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver cómo tiene soporte para OpenMP, OpenMP Target o OpenMP Offloading y vamos a ver cómo poder llevar a cabo esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues sin dilatarme mucho más, os voy a mostrar aquí en esta transparencia cuál va a ser el índice de esta sesión. Primero va a haber una breve introducción relacionado fundamentalmente para que veáis dentro de OneAPI los tres compiladores que hay, que lo acabamos de mencionar en la sesión anterior, que tenemos por un lado los compiladores basados en el LVM, que era el Data Parallel C++, lo voy a volver a escribir para que no haya duda, el Data Parallel C++, y luego tenemos también el compilador del ICX, estos dos estaban basados en tecnología LLVM y también teníamos el compilador clásico, ¿vale? El compilador ICC. Estoy hablando en términos de C y C++, pero sus versiones equivalentes en Fortran también están incorporadas. Bien, una de las características que tenía tanto el Data Parallel C++ como el ICX, que estaba basado en LLVM, era que tenía soporte para GPUs, tenía soporte para hacer offloading. En el caso del Data Parallel C++, habitualmente lo hace basándose en SYCL, en ese modelo de programación, y el ICX lo hace con OpenMP Offload, que a partir de la versión 3.5.4 aproximadamente, pues el estándar de OpenMP le dota la capacidad para, mediante la Pragma OMP Target, poder descargar parte del código de kernels en un acelerador de tipo GPU. Bueno, esto es lo que vamos a ver inicialmente en la parte de introducción, pero no solamente nos vamos a hablar de cuestiones relacionadas con OneAPI, sino que vamos a ver también algo relacionado con aspectos de GPUs en la fase en el fabricante de Intel, ¿no? Vamos a ver las GPUs que tenemos ahora, qué estructura arquitectónica tienen por dentro y cómo poder descargar código en la propia GPU y la trayectoria futura o al menos noticias que ha ido sacando Intel y algo de rumorología, porque hay algunas cuestiones que no son del todo oficiales todavía, hacia dónde va encaminado el desarrollo de procesadores o aceleradores basados en paralelismo masivo como son las GPUs. Entonces eso es lo que vamos a ver sobre todo en la parte de introducción. Esta parte de introducción me va a motivar para que luego cuando vayamos a contar OpenMP Offload veamos generalidades dentro del estándar, tanto de la versión 5 como de la 4, 4, 5 y 5, que están soportadas por el estándar, como de algunas cosas que sí que ha ido anunciando Intel que quiere implementar, ¿vale? Y eso tiene que ver también en cómo van a ir evolucionando las GPUs y los aspectos arquitectónicos de las GPUs propias de Intel. Entonces, eso es lo que vamos a ver sobre todo en la parte introductoria. Luego, en la segunda parte, pues veremos algunas de las características generalistas de GPUs y por qué las GPUs se denominan aceleradores
y mejoran los tiempos de ejecución respecto a un procesador de propósito general clásico. Y luego ya pasaremos al soporte que hay de OpenMP. ¿Vale? Veremos la parte del offloading o el MP target, que es como también se conoce. Veremos la gestión de datos, porque la memoria de la GPU y la memoria del procesador de propósito general, del host y del device, que es como se denomina habitualmente en nomenclatura de tipo de cómputo heterogéneo. Tenemos el host como el procesador de propósito general y el device como GPU. Hay que migrar los datos desde el host al device y viceversa. Veremos cuál es la sintaxis asociada a este trasiego de información de OpenMP. Y luego veremos cómo poder expresar, bueno, esto es paralelismo, voy viendo ratas, cómo podemos expresar paralelismo en una GPU, porque ya veremos ahora cuando hablemos algo de arquitectura, cómo hay varios niveles de paralelismo internamente a una GPU. En el caso de Intel se denominan subslice, executive units, cómputos indie. Bueno, cómo poder de alguna manera mapear con el estándar la utilización de todos esos recursos. Y ya por último, pues acabaremos con otros aspectos. Voy a poner aquí como novedades que han ido indicando que tiene soporte el compilador del ICX en referencia a esa evolución constante del hardware gráfico y hacia dónde van encaminados los tiros y las direcciones del soporte de OpenMP para aceleradores de tipo GPU de Intel. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de introducción. Bien, la parte de introducción, aquí voy a mostraros una transparencia que tiene que ver con el flujo de trabajo, optimización más generalista. Esto viene de toda la suite de OneAPI. Y bueno, ya en el taller anterior hemos estado, o en la sesión anterior del taller, hemos estado hablando de los diferentes toolkits que había en OneAPI. Estaba el toolkit del Base, el HPC, etcétera. Y cómo el objetivo de OneAPI era, de alguna manera, reducir lo máximo posible ese gap desde nivel de framework, programación de aplicaciones, hasta los aceleradores, procesadores generalistas, esas XPU que llama Intel, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hace eso? Pues si partimos de una aplicación que puede ser de HPC, puede ser de inteligencia artificial, es decir, aplicaciones de las que son muy comunes a día de hoy porque como denomina Intel, son data centric, o sea, que donde el nexo de unión es el volumen tan elevado de datos que hay que procesar, pues cómo poder hacer que eso vaya más rápido y sea eficiente, tanto si estamos hablando de cosas relacionadas como Big Data, inteligencia artificial, como más aplicaciones del ámbito HPC más clásico, ¿no? Bien, y dentro de OneAPI, aquí tenemos todo este conjunto de herramientas que ha sacado Intel pues para mitigar y reducir ese gap al máximo. Entonces, tenemos tanto la programación que denomina directa, que sería programar, por ejemplo, en el Data Parallel C++, es decir, programar en SYCL, y de esa manera podríamos generar código tanto en CPUs como en GPUs como en FPGAs, ¿vale? O podemos, en lugar de irnos a SYCL, a programación más clásica, como es expresión de paralelismo por medio de OpenMP, que va a ser el objetivo de este taller. Es decir, aquí es donde nos vamos a centrar en este taller, ¿vale? En la parte de OpenMP, tanto de C++ como de Fortran, ¿vale? Bien, la ventaja que tiene es que mediante este método de programación directo, yo lo que voy a hacer es generar código o bien para una CPU o bien para un acelerador, ¿vale? Y además, la ventaja que tiene la programación directa es que es plenamente compatible con la reutilización de librerías que ya están optimizadas. Y bueno, algo de esto he mencionado en la anterior sesión. Librerías como son la MKL, la OneMKL para álgebra lineal, teníamos para tratamiento de datos, Data Analytics, teníamos para paralelismo, ¿vale? Para vídeo, etcétera, ¿no? Luego veis aquí que podemos trabajar de manera directa y si la aplicación que estamos desarrollando es compatible con el uso de librerías, pues yo os animaría a que utilicéis las librerías porque así no tenéis que realizar trabajo doble. Ya ha habido ingenieros de Intel que han realizado el trabajo para generar librerías optimizadas tanto en CPUs como en GPUs, ¿vale? Y aquí hablamos de GPUs como un concepto genérico, pero aquí también os lo presento
Intel desde el año pasado saca una nueva gama de GPUs, que es lo que denomina aceleradores de tipo XE, que son procesadores gráficos discretos, como tarjetas gráficas ordinarias como las que puede haber de Nvidia o de AMD, pero con el objetivo único de que funcione más como un acelerador, que sea capaz de sacarle el máximo rendimiento y acelerar las aplicaciones, ¿vale? No solamente desde el ámbito gráfico, sino del ámbito de mapeo de aplicaciones. Y la idea de Intel, de hecho ya ha sacado algunas de estas gráficas, es cubrir varios nichos de negocio, desde el ámbito gaming hasta el ámbito más HPC, es decir, que sería algo parecido a lo que lleva haciendo Nvidia en los últimos años, ¿no? Y ya os digo que todo ello es soportado por este entorno de OneAPI, y en el caso del taller que nos concierne a día de hoy, lo que sería programación directa por medio de OpenMP de tipo target, de tipo offloading, ¿vale? Eso es la contextualización que quería comentaros. Bien, volviendo a la finalización de la anterior sesión del taller, decíamos que dentro de OneAPI existen varios compiladores. Me centro en la parte de C y C++, pero sería equivalente para Fortran, ¿vale? Lo único que, bueno, porque C y C++ creo que está más extendido. Tenemos el compilador clásico, que es el clásico ICC, con su versión ICPC para C++ y la versión en Windows, que tiene soporte única y exclusivamente para CPUs. Es verdad que tiene soporte multihilo en CPUs, pero solamente para CPUs. Y como hándicap es que no tiene ya soporte, bueno, no es que no tenga, nunca ha tenido soporte para OpenMP, offloading. Es decir, que no podemos ejecutar cargas de trabajo en una GPU, ¿vale? Es decir, esto no está disponible. Bien. El compilador clásico está disponible en la toolkit de HPC, esto ya lo hemos visto anteriormente, y luego tenemos los dos compiladores que estaban basadas en tecnologías LVM que he mencionado justo en la finalización del taller anterior. El Data Parallel C++, que está basado en SYCL, y esto me va a permitir la descarga de código tanto a nivel de CPU, GPU como FPGA, y que además tiene soporte de OpenMP Offload, es decir, eso también tiene soporte, y el que vamos a ver más en concreto, que sería el ICX o el ICPX, que son para C y C++, que tendría soporte para CPU y GPU y, lógicamente, tiene soporte para OMP Offload o Target, que va a ser el contenido del taller. Ambos, repito, tienen tecnología LVM y están disponibles en el Toolkit Base, ¿vale? Bueno, pues OpenMP tenemos desde noviembre del 18 la versión 5.0. Han sacado una nueva release que sería como una variante, una actualización que sería la 5.1. Pero la realidad es que este compilador, el compilador ICX, tiene soporte para prácticamente completo para lo que sería la versión de OpenMP 5.0, ¿no? OpenMP es un estándar que nace sobre todo a finales de los 90, en el 98, con el objetivo de cubrir el problema que existía de programación paralela en sistemas de memoria compartida. Entonces esto estaba destinado sobre todo a paralelismo del ámbito multithreading, ¿vale? Y está basado en directivas, es decir, que la facilidad de programación es que delante de bucles o en estructuras de código ponemos una directiva de tipo pragma, un pragma OMP, y con esto pues ya generaríamos sintaxis OpenMP. Podríamos poner un pragma OMP paralel y generaríamos una región paralela, un parallel for, y distribuiríamos las iteraciones de un bucle, etcétera. Ese sería el paralelismo OpenMP clásico, por así decirlo, que está soportado tanto por el compilador de Intel clásico ICC como el ICX, ¿vale? Sin embargo, ha ido evolucionando, y aquí os dejo las alternativas. Teníamos el clásico for loop, ese pragma OMP parallel for. Eso serían las primeras versiones de OpenMP. Eso ha ido evolucionando, y debido a que este estándar ha ido cogiendo popularidad y es el estándar de facto, pues le han ido dando el soporte a otro tipo de niveles de paralelismo. De hecho, tiene niveles de paralelismo vectorial, tiene soporte de paralelismo de tareas,
etcétera. Incluso tiene soporte de paralelismo heterogéneo, que va a ser en lo que nos vamos a centrar en esta sesión del taller. ¿Vale? El paralelismo heterogéneo es lo que hemos visto anteriormente, que era OpenMP Target, de tal manera que ahora puedo especificar un kernel que puede ser ejecutable en un acelerador de tipo GPU. ¿Vale? Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Vale? Que con el Target podamos hacer un offloading y podemos descargar trabajo al acelerador. ¿Vale? Ese es el soporte que tiene. Y es en lo que nos vamos a centrar ahora. Bueno, antes de entrar en detalle del propio compilador y ver cuál es la evolución de las arquitecturas GPUs de Intel, os voy a mencionar ligeramente el compilador de OpenMP, pues cómo funciona internamente, ¿no? Este compilador, aquí os lo indico, partimos de un código fuente que puede estar escrito en C++, como este .cpp, o puede estar escrito en Fortran, y lo pasaríamos por el propio compilador, ¿vale? Recordar que el compilador ICX decíamos que estaba basado en tecnología LLVM. Luego aquí lo veis, tiene una primera parte con CELANG y tiene otra segunda parte con la tecnología LLVM, donde hace una representación intermedia a nivel de código. Y aquí hay una separación de caminos. Si nosotros generamos código únicamente para CPU o código host, iríamos por la rama de aquí arriba. Y sin embargo, si vamos a generar un código para un acelerador, pues iríamos por la parte de aquí abajo, con la idea del LVM, esta representación intermedia, ¿no? Entonces, el código del host pues generaría el objeto ordinario, que se linkaría luego con las librerías que nosotros estuviésemos generando y generaríamos un ejecutable para el host, ¿vale? Bueno, esto sería lo habitual, ¿vale? Sin embargo, o además de esto, el compilador de Intel ICX tiene soporte offloading, es decir, que tiene capacidad de también utilizando tecnología de tipo LLVM y R, generar un código para SPRIV, generar un objeto específico que es lo que me va a permitir generar un kernel, que podemos generar su objeto y que podemos introducir el objeto que se ejecuta en el dispositivo, por eso pone ahí device path, ese objeto junto con el objeto del host y finalmente generar un ejecutable único donde tiene embebido código del host para la arquitectura del repertorio de instrucciones para la arquitectura del host y también tiene código para el dispositivo, ¿vale? Y todo lo tiene en un único código. Entonces, con eso generaríamos el ejecutable. Y una vez que lo tenemos el ejecutable, cuando vaya a ejecutarse, pues tendremos que el runtime va a lanzar el código y cuando lleguemos a una región de tipo target o offload, lo que va a hacer es descargar la ejecución del kernel al propio dispositivo, ¿vale? Es el funcionamiento que tiene, ¿no? Es decir, que el propio just in time generaría la representación final de compilación en el dispositivo target y lanzaría el kernel al propio dispositivo. Y esa es la tecnología que tiene incorporada el compilador del ICX. Bien, bueno, pues eso es relacionado con el propio compilador. Y ahora nos vamos a centrar un poco en cuál es la evolución de las GPUs de Intel desde el punto de vista arquitectónico y hacia dónde, bueno, pues va el roadmap y alguna de la información que es pública por parte de Intel, ¿no? Entonces, me voy a centrar aquí en, lógicamente, estas transparencias las he extraído directamente de alguna propia charla de Intel. A día de hoy tenemos lo que denomina la generación 11 de CPUs y también en la parte de GPUs. Para la parte de CPUs esto es lo que llama la arquitectura Tiger Lake y en la parte de GPUs son los aceleradores o GPUs que denomina Intel XE y bueno, la que a día de hoy es comercial sería la DG1 y también hay una GPU más destinada al ámbito gaming que es la Arctic Sound.
Y bueno, pues internamente os dejo en esta transparencia pues cómo es la propia arquitectura. La arquitectura, bueno, aquí no sé si se aprecia, aquí hay unas cajitas que Intel los llama Executor Units, que son los que realmente ejecutan el trabajo. De hecho, en esta gráfica, la DG1, ahí os indica, tenemos hasta un total de 96 Executive Units, que los divide, bueno, pues como en estos bloques, que es lo que Intel llama slice. ¿Vale? Entonces tenemos un slice, dentro de un slice lo que tenemos son las unidades de ejecución. En cada slide tenemos 32 Executive Units, que lo que hacen es ejecutar código, ¿vale? Y luego internamente a cada una de las unidades de ejecución tiene otro índice de paralelismo, que es un paralelismo SINDI, que os indica aquí, con vectores de ancho de 8, es decir, que tiene vectores de tipo SINDI de hasta 8 elementos. ¿Vale? Y más o menos esa es la arquitectura que hay interna. Es verdad que dentro de cada slice hay un planificador, hay un scheduler, que es el que va lanzando el conjunto de instrucciones que se van mapeando en cada una de esas executive units, pero más o menos esa es la idea que tenemos a día de hoy desde el punto de vista comercial. Bien, Intel ha anunciado una nueva generación que la llama Alchemist, ¿vale? Sería el Arctic Sound Alchemist. Y la idea es escalar el número de unidades de ejecución de esas Executive Unit y también incrementar el número de slides. ¿Vale? Es verdad que hay ciertos rumores porque no hay confirmaciones, o al menos yo no he encontrado todavía confirmaciones por parte de Intel, lo que sí que la fecha sí que es un anuncio, es decir, en el primer trimestre del próximo año va a haber GPUs de siguiente generación que las va a denominar HPG. Y bueno, ahí va a haber, dentro de la gama Alchemist, va a haber diferentes tipos, pero alguna información que no sé hasta qué cierto punto es rumor o son leakage por parte de Intel, hablan de que irían hasta 512 unidades de ejecución y que ofrecerían un rendimiento de 18,5 teraflops, que prácticamente estaría en consonancia con las GPUs de última generación de Nvidia, ¿no? Que serían las de la gama 3070. Y luego hay anuncios también más adelante de Intel Ponte Vecchio, que sería como la GPU o el acelerador más potente, que es más previsible que salga a finales del 22 o a principios del propio 23. Pero bueno, por información de Intel, tal y como ha ido sacando en su propio roadmap, estaríamos aquí en la arquitectura Tiger Lake a día de hoy. Estas GPUs ya serían comerciales. Han ido avanzando algo relacionado con la siguiente generación, que es la que os mencionaba aquí, la HPG, que podríamos tener hasta 512 unidades de ejecución. Además, incorporaría algo relacionado con Ray Tracing para aceleración, sobre todo de trazado de rayos, y con el fin último de que llegásemos a esta última generación, que sería el Ponte Vecchio, ¿no? Lo que sí que se observa es una ruptura o una evolución, según lo queramos ver, de estas GPUs que yo creo que sí que las sacarán en breve. Estas las de la gama Alchemist, ¿vale? Hablaban de eso, del primer trimestre del 2020 y un futuro, ¿no? Hasta aquí lo que tenemos es un chip con una GPU tal cual, modular, en la que, bueno, han ido incrementando el número de unidades de ejecución y a lo mejor la han ido dotando con hardware más nuevo relacionado con el Ray Tracing, etcétera, pero lo que sí que se observa, al menos, es un cambio en esa estructura. Y lo que anuncia Intel es que las GPUs de gama futura no van a ir monolíticas, sino que va a haber un paquete en las cuales haya tiles, ¿no? Es decir, que la GPU, tal y como la conocemos, va a estar dividida como en 4 sub-GPUs que podrían funcionar de manera independiente cada una de ellas o podrían funcionar de manera unificada como el equivalente a una GPU, ¿vale? Y esto, repito, son cuestiones de lo que dice Intel, ¿vale? Y aquí, bueno, pues hay alguna transparencia, no sé si en este conjunto de transparencias, aquí os he dejado la referencia
de dónde lo he sacado, ¿vale? Del hot chip del 2020. Hay un vídeo de YouTube que no he puesto la referencia aquí, pero bueno, podéis buscarlo. Hay un vídeo de YouTube que es de septiembre de este año, del 2021, que habla como de las evoluciones arquitectónicas de Intel. Si buscáis seguramente septiembre 2021 Intel Architects, ¿no? Roadmap o Novelties o algo por el estilo, os saldrán varios vídeos de YouTube en las que hablan de esta nueva gama Alchemist y cómo en un futuro pues sí que es probable que tengan este esquema de tiles, ¿vale? Entonces, bueno, luego veremos en la parte de OpenMP cómo hay una propuesta de Intel y de hecho eso ya está en la información del compilador ICX, del soporte de OpenMP Offload, que habla de cómo distribuir la carga de trabajo entre el equivalente a varias subdevices, ¿vale? Que ese subdevice sería la relación que hay con esos tiles. Pero bueno, eso ahí lo menciono, ya lo veremos al final, ¿no? Bueno, pues con esta idea de evolución que tenemos de GPUs, pues vamos a ver un poco cómo funciona una GPU por dentro de manera genérica, las de Intel en concreto, y luego qué soporte es el que tiene OpenMP para poder programar estas propias GPUs. Bien, el rendimiento de una GPU históricamente, no las de Intel, sino de manera general las de Nvidia, AMD o también las de Intel, lo que se ha venido observando es que es mucho mayor al de un procesador de propósito general, porque una GPU es capaz de explotar paralelismo de lo que llaman paralelismo masivo, ¿no? Y de hecho aquí os dejo esta misma idea. La tendencia es que el modelo de uso del hardware a nivel de transistor de una GPU difiere mucho del de un procesador de propósito general, porque un procesador de propósito general, como su nombre indica, nos tiene que valer para cualquier tipo de carga de trabajo. Entonces, eso lo que se ha ido viendo por parte de los arquitectos de computadores en los últimos años es que el área de silicio, pues vamos a tener un área de silicio muy grande destinada sobre todo a las caches. Vamos a tener un área de silicio también al control porque tenemos un procesador superescalar fuera de orden cada vez más complejo. Y en realidad el área de silicio destinado a procesar información, a lo que son las unidades aritmético lógicas, pues veis aquí que es bastante limitado, ¿no? Es decir, que todo el envoltorio necesario para hacer que las aplicaciones generalistas funcionen bien, pues hacen que tengamos caches cada vez más grandes, controles cada vez más grandes y que las unidades aritmético lógicas, que son las que al final realizan las operaciones, pues el área destinada de silicio no sea muy abundante, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a una GPU, ese esquema cambia radicalmente. En la mayor parte del área de silicio es lo que aquí veis en verde, que son unidades aritmético lógicas, ¿no? Es decir, que en una GPU, por eso se indica que es un procesador masivamente paralelo. Para que funcione bien necesitamos que tengamos una aplicación masivamente paralela sin muchos problemas de sincronización y de esa manera podríamos mapearlo en una GPU y en una GPU que tiene muchísimas unidades aritméticas, pues podría escalar más que lo que tenemos en un procesador de propósito general, ¿no? Y aquí os dejo algunas ideas o algunos números. Aquí os dice que en el caso de una Nvidia, una Volta, pues tenemos un ancho de banda 4 veces superior al que tendríamos en un procesador de propósito general. Incluso el rendimiento pico respecto al equivalente de arquitectura de tipo Skylake de un Intel Xeon, pues sería hasta 2 veces más rápido, ¿vale? Lógicamente, esto escogiendo el tipo de aplicación muy paralela que funcione muy bien en una GPU. Si nos vamos a otro tipo de aplicación donde tenemos fases paralelas, fases secuenciales y demás, seguramente el comportamiento de una GPU sea bastante pésimo, ¿vale? Pero para el tipo de trabajo eminentemente paralelo, pues las GPUs funcionan muy bien. La realidad es que ofrece rendimientos mucho más elevados. Bien, en el caso de una arquitectura de Intel, esto ya lo hemos mencionado anteriormente en esa evolución que os comentaba, pues las GPUs son modulares, están agrupadas en unas estructuras que Intel llama slice y llama subslice. En el caso concreto de la generación 9, tiene 3 subslices. En el caso concreto de la generación 11 que teníamos por ahí, os indicaba que tenía 8 subslices y dentro de cada subslice teníamos un total de 32 unidades de ejecución, ¿no? No, perdón, 8 unidades de ejecución.
Sí, es verdad, sí, se me han ido las cuentas. 8 por 3, 24, que es lo que teníamos en la de generación 9 y a ver cuántas había. Bueno, ya la otra multiplicación se me va, pero bueno, sí, un subslide, 8 unidades de ejecución. Y luego, internamente a cada unidad de ejecución tiene paralelismo vectorial, ¿vale? Unidades de tipo SINDI, bueno, entonces al final, haciendo todas las operaciones entre las unidades vectoriales, las unidades de ejecución y que además cada unidad de ejecución hay hasta 2 unidades aritmético-lógicas de tipo SINDI, bueno, pues eso podría funcionar en una subslice que tiene 8 unidades de ejecución, 16 operaciones en punto flotante en cada una de las unidades de ejecución, porque tenemos 8 por 2, 16, y como además tenemos SINDI de 128 bits, y si trabajamos en punto flotante 32, 128, 32, tendríamos SINDI de vector len de 4, pues nada, seríamos capaces de hasta lanzar 2 operaciones, hasta lanzar 16 por 4 hasta 64 operaciones de suma y multiplicación simultáneamente a nivel de subslide, ¿no? Si disminuimos el punto flotante a punto flotante de simple precisión, perdón, de media precisión, de half precision, a 16 bits, pues lógicamente se aumentaría el ancho del vector y entonces se duplicaría el número de operaciones vectoriales, ¿vale? Pero bueno, eso es más o menos lo que tenemos internamente, ¿vale? Luego ya veis más o menos la jerarquía de utilización, ¿vale? Entonces, así resumiendo, las GPUs están optimizadas sobre todo para el throughput, mientras las CPUs están optimizadas para aplicaciones en las cuales la latencia sea importante. Y ese es el motivo por el cual tienen una cache bastante más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que tenemos aquí. Si queremos aplicaciones donde las operaciones tienen una alta latencia y se pueden ocultar mediante el uso de caches, las CPUs van a funcionar muy bien, pero si tenemos una aplicación donde las operaciones a latencia no es muy importante, pero tenemos un gran índice de paralelismo, pues podríamos utilizar todas esas unidades de ejecución en una GPU y alcanzaríamos un rendimiento superior al de un procesador de propósito general. Pero para que esto funcione bien, aquí os lo remarco, es necesario tener muchísimas, pero muchísimas operaciones paralelas para que se puedan mapear en todas esas unidades de ejecución de una GPU, ¿vale? Si no, pues estaríamos infrautilizando la GPU y es muy probable que un procesador de propósito general fuese mejor que un procesador gráfico. Bien, dicho esto, cómo funciona una GPU por dentro y cómo tenemos la arquitectura de una GPU de Intel a nivel de esos niveles de paralelismo, ya lo hemos visto, tenemos slice, tenemos subslice, tenemos unidades de ejecución. Dentro de una unidad de ejecución tenemos 2 ALUs y dentro de cada ALU tenemos incluso SINDI de 128 bits. Pues todos esos niveles de paralelismo son los niveles de paralelismo que deberemos de expresar cuando vayamos a programar un dispositivo de este tipo. Es decir, que cuando ahora veamos OpenMP Target o OpenMP Offload, tendremos que especificar todos esos niveles de paralelismo para ser capaces de explotar una GPU, en este caso de Intel, de manera eficiente. Entonces, a partir de la versión 4.5, la propia API de OpenMP ya tiene soporte Target, que es descarga de código en los aceleradores. El modelo que tenemos a nivel de dispositivo es un modelo tradicional, donde esto es lo que se denomina como host, que en general es la CPU, y esto es lo que se denomina como dispositivo, ¿vale? Y como veis aquí, la memoria es disjunta, es decir, la memoria de la CPU o del host y la memoria del dispositivo están en regiones distintas. Entonces, si queremos trabajar con un acelerador, con un dispositivo de tipo GPU, necesariamente tendremos que enviar los datos desde el host hasta el device de entrada. También tendremos que enviar el código que queremos ejecutar, que es el kernel. Se procesará todo eso en el dispositivo y la salida le deberíamos de traer de vuelta desde el device a la CPU, ¿vale? Ese es el modelo tradicional. Existe la posibilidad de que no solamente tengamos un device, sino que tengamos múltiples devices. Y entonces esto pues se replicaría. De hecho, en el Intel Dev Cloud, donde luego probaremos
algunas cuestiones relacionadas con OpenMP, tenemos nodos de hasta 4 GPUs que tienen nodos de la GPU, la DG1 que mencioné anteriormente, tiene hasta 4 de esas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos expresar el código kernel que es el que queremos que se ejecute en el dispositivo? Pues aquí os lo indico. Esto se hace con la directiva de tipo target, ¿vale? La directiva de tipo target lo que hace es descargar código, que normalmente se denomina kernel como el trozo de código que se descarga en el dispositivo, ¿vale? Luego veremos que como el espacio de memoria no es compartido, tendremos que hacer ese trasiego de datos, ¿vale? Tendrá que haber una copia de memoria desde el host al device y del device hasta el host, ¿vale? Luego veremos eso, cuál es la sintaxis propia de OpenMP, ¿vale? Pero para descargar un trozo de código, pues se hace con la Pragma OMP Target, ¿vale? Y luego ya veremos qué cláusulas extras tiene esta Pragma OMP Target, pero aquí os voy a dejar un ejemplo para que veáis cómo esta construcción me permite ejecutar código en el dispositivo. Entonces, hasta aquí, este sería un código en el cual tenemos una X, una Y que se inicializan lógicamente en el host. Este código, como podéis observar, este getTime se ejecuta en el host, ¿vale? Y luego tenemos la región del dispositivo, que es la región que viene especificada por la Pragma OMP Target. Vale, la Pragma OMP Target además permite identificar el dispositivo donde quiero que se ejecute. O sea, en el caso concreto de los nodos que decíamos que teníamos hasta 4 GPUs en el DevCloud, pues aquí se ejecutaría en el primer dispositivo y se ejecutaría este código de aquí, ¿vale? Es decir, que se ejecutaría esta operación de ASPI, un escalar que se multiplica a un vector y luego se suma a otro vector y luego se almacena ahí, ¿vale? Entonces, este código se ejecutaría en el dispositivo. Aquí nos ha mencionado, pero habría que realizar el envío de información de la X y la Y que están previamente en el host, pues habría que enviarla al dispositivo para que esos datos se procesen en el dispositivo y luego la Y de salida pues nos lo traigamos de nuevo al host, ¿vale? Pero aquí os dejo especificado con la target qué parte se ejecuta en el device y qué parte se ejecuta en el host. Bien, aquí os lo he dicho, lo que mencionaba anteriormente. La construcción target solamente se lleva el código del kernel y lo descarga en el dispositivo, pero es necesario añadirle unas pragmas adicionales para expresar el paralelismo y otras pragmas adicionales para expresar el movimiento de datos entre el host al device, tanto desde el host al device como desde el device hasta el host, ¿vale? El resultado de vuelta. En el ejemplo anterior, pues la X y la Y que habían sido inicializadas en el host habría que llevárselas al dispositivo y una vez que se procesa la operación de ASPI, la Y que sería el resultado habría que traérsela del dispositivo al host, ¿vale? Luego eso veremos qué sintaxis son las necesarias para expresar todos esos niveles de paralelismo del dispositivo que he mencionado. Recordar, GPU de Intel tiene slice, subslice, unidades de ejecución, unidades vectoriales. Todos esos niveles de paralelismo habrá que expresarlos porque el target lo único que hace es descargar código, pero no distribuye ese paralelismo ni entre los subslices ni entre las unidades de ejecución, nada por el estilo, y también sería necesario operaciones de movimiento de datos. Bueno, pues asociados al target podemos poner estas cláusulas. Bueno, el device ya lo hemos visto, esto era para identificar el dispositivo donde queríamos que se ejecutase. Tenemos otra que es el map, que esto tiene que ver con el tema de los datos. Ahora luego lo veremos. La Pragma OMP Target Map me va a permitir el movimiento de datos de host al device y del device al host, es decir, esto ya lo veremos. Y también hay un if que bueno, se puede poner o no se puede poner y si la condición del if se cumple, es satisfactoria, ¿vale? Es un true, entonces sí que sería el target, sí que sería el offloading. Si fuese falso, pues no se ejecutaría el offloading, ¿vale? Se ejecutaría en el código en el host tal cual. Bien, aquí os voy a poner un ejemplo con la parte del if para que lo veáis. Entonces, si se cumple este if, es decir, si la n es mayor que este threshold 1, entonces se ejecutaría el Pragma OMP Target. Con este map le estoy moviendo los datos. Luego veremos la sintaxis del map, pero la sintaxis del map tiene el to, que sería el movimiento del host al device, ¿vale? Es decir, que aquí copiaríamos desde el host la v1 y la v2, ¿vale? Y tiene el from, que sería un movimiento del device al host.
¿vale? Es decir, que si esto se cumple, haría el OMP Target Map, enviaría los datos de V1 y V2 al dispositivo, ¿vale? Y luego tenemos esta otra pragma que es compatible también con este if, se ejecutaría, distribuiría las iteraciones de este bucle for. Es decir, que en el dispositivo se ejecuta, si se cumpliese el threshold 1, ¿vale? Se ejecutaría este for, que a su vez se paralizaría si se cumpliese ese if, donde el V2 y el V1 eran datos que estaban inicializados en el host y se han llevado al dispositivo con este map. Y luego el resultado que está en P lo tenemos que llevar desde el dispositivo hasta el host, ¿vale? Por eso tiene este from. Yo creo que se sigue bastante bien el código. Vale, y luego el output, este output aquí, pues ejecutaría código de host, ¿vale? Es decir, mostraría por pantalla el resultado de la P o lo que sea, ¿vale? Pero eso se haría en el propio host. Bien, pues vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con OpenMP. Aquí os dejo la URL. Es un cuaderno de Jupyter que podemos ejecutar en el DevCloud. Y este cuaderno de Jupyter, bueno, pues tiene la particularidad que podemos ver cómo ejecutar el código directamente en el DevCloud. Entonces voy a ir al DevCloud, que creo que había abierto en el navegador. A ver. Vale, este sería. Vale. Bien, aquí os dejo he entrado con mi cuenta al DevCloud, veis que ahí pone OneAPI DevCloud, es decir, estoy en el DevCloud de Intel. Si no habéis utilizado el DevCloud nunca, pues yo os recomiendo que solicitéis una cuenta, os dejan una cuenta gratuita durante, no sé si son 3 meses, y en el Intel DevCloud pues tenéis no solamente todo el código, todo el toolkit de OneAPI, tanto el HPC, el Base, el del Data Analytics, el OpenVINO, etcétera, sino que también tenéis hardware asociado, es decir, tenéis procesadores de propósito general, tenéis tanto de tipo desktop cores, y cores i7 y demás, tenéis también de alto rendimiento de tipo Xeon y también tenéis GPUs. De hecho, tenéis GPUs integradas y tenéis GPUs discretas, las DG1. Bueno, entonces el cuaderno de Jupyter aquí os comenta cómo poder lanzar un código y cómo programarlo con OpenMP. En este caso concreto, bueno, pues aquí os dice que asume que tenéis ya conocimientos de OpenMP para CPU, ¿vale? Toda esta idea de OneAPI ya la hemos comentado, luego todo esto os lo voy a obviar. Y aquí, pues, vamos a trabajar con la parte de OpenMP, ¿vale? Ahí tenéis OpenMP. Recordad que tiene programación directa por medio de OpenMP y esto pues me podría generar código optimizado, ¿vale? Aquí os dejo la diferencia entre OpenMP y el Data Parallel C++. Ambos, OpenMP y Data Parallel C++, pueden funcionar en GPUs, ¿vale? El Data Parallel C++, para que funcione con GPUs, sería a través de ese modelo de programación de SQL, ¿vale? Pero si queremos hacer que funcione en GPUs OpenMP, necesariamente tenemos que hacer el OpenMP offload, ¿vale? Ya os dice ahí que fue introducido en la versión 4.0 de OpenMP y bueno, aquí os pone un ejercicio sencillo para que lo veáis. Bueno, lo que va a hacer es inicializar unos datos. Aquí reserva unos datos, lo inicializa, ¿vale? Esos datos los inicializa en el host. Y luego aquí tiene una parte, ¿vale?, que va a chequear a ver si el código está en el dispositivo o no está en el dispositivo y aquí hace un pragma OMP para el for, ¿vale? Como a priori no hay nada, este código que ahí os dice que, bueno, que simplemente le deis al run para ejecutar esta celda, lo que va a hacer es escribir este fichero, la sample, y ahora lo podríamos compilar con el compilador, el nuevo, el ICX, ¿vale? Y podríamos decirle eso, que genere código con OpenMP, ¿vale? Pero el tema es que como aquí no hay ningún target, hay un OpenMP para el for, esto se va a ejecutar en la CPU, porque no hay ningún target asociado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os dice que lo compiléis, hay un script de compilación, ¿vale? Lo compila y luego hay
bueno, no, perdón, aquí lo que hace es escribir la compilación, que lo que hace es esto, ¿vale? Ahí tenéis la línea de la compilación, aquí compila, perdonad. Ahí compilaría, me generaría el ejecutable y aquí lo que va a hacer es ejecutarlo, ¿vale? Lo va a lanzar. Bueno, lo va a lanzar, todavía no sé si le ha dado tiempo a compilarlo del todo. Lo lanza. Aquí en una cola de trabajo lo va a lanzar, ¿vale? Entonces, bueno, lo lanza aquí en una cola y, bueno, me devolvería el resultado. Como no hay ningún target, pues esto lo va a ejecutar y donde se va a ejecutar es una CPU, porque no hay ningún target, ¿no? Entonces aquí ya lo que os dice es, oye, lo razonable es que antes de ese for pongáis un target, ¿vale? Bueno, de hecho en la ejecución veis que dice que se ejecuta en CPU, este sería el resultado, ¿vale? Bueno, el resultado es bastante sencillo de entender porque aquí lo único que se hace es coger el valor del array de entrada y multiplicarlo por 2, ¿vale? Y el array de entrada, como estaba inicializado a 0, 1, 2, 3, 4, pues aquí el resultado van a ser pues 0, 2, 4, 6, así sucesivamente. ¿Vale? Pero lo importante es que como no hay ningún target, esto se ejecuta en la CPU, ¿vale? Entonces lo que os indica es que, oye, lo razonable sería ponerle un pragma OMP target, al menos para que se lance en el acelerador, ¿vale? Y eso significaría que el kernel se lanzaría en el acelerador, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que va a hacer es un OMP target, pero además le pone la parte de los datos, ¿vale? Y el data es de entrada y de salida y por eso lleva un to from, ¿vale? Y luego copia este is CPU de vuelta, porque aquí en esta región vamos a chequear si este código se ejecuta en CPU o se ejecuta en GPU. Como ahora he puesto el target, esto se va a ejecutar en GPU y ahora cuando me imprima por pantalla aquí, pues me va a imprimir que se ha ejecutado en GPU y me va a devolver el resultado en la propia GPU. Entonces, sobrescribo el fichero, de nuevo compilo el fichero, lanzo el fichero en la cola, lo lanzo en una cola, no lo he dicho, pero lo lanzaré en una cola de un nodo que tenga una GPU, ¿vale? Luego si queréis vemos el script, este script, el script Q, ¿vale? Bueno, mientras que lo lanza, si queréis podemos a lo mejor verlo, ¿vale? El script Q aquí hace el QSub y como veis está cogiendo un nodo de tipo GPU, ¿vale? Entonces estoy acabado. Aquí ahora lo que muestra por pantalla era lo esperable, que como está el target, pues se ha lanzado en GPU y de nuevo el resultado es correcto, va a 0, 2, 4, 6, etcétera, porque ha cogido el data de entrada y lo ha multiplicado por 2. ¿Vale? Bueno, eso sería el primero de los ejemplos. Bien. Bueno, vamos a especificar el tema de los datos, que ya lo he ido avanzando ligeramente, pero bueno, para que quede. Recordad que la memoria no es compartida entre el host y el dispositivo, son dos memorias distintas. Luego, OpenMP necesariamente tendremos que enviar los datos explícitamente, ¿vale? Y además os dejo aquí una nota que también es a tener en cuenta. Bueno, aquí hay una rata, esto es movimiento. ¿Vale? El movimiento de datos es un gran destructor de rendimiento. Es decir, las GPUs están conectadas por el bus PCI. Y fijaros que en una GPU de NVIDIA Volta, pues dice que tiene un ancho de banda con memoria, la propia GPU con su propia memoria de 900 GB, pero sin embargo el máximo ancho de banda a través del bus PCI Express es de 32 GB. Es decir, es 30 veces más lento mandar los datos por GPU, o sea, mandar los datos a la GPU por el bus PCI Express que la capacidad computacional y de ancho de banda que tiene con su propia memoria DDR. ¿Vale? Luego, hay que minimizar todo lo posible la transferencia de datos entre la memoria del host y la memoria del dispositivo. Bien, la memoria del dispositivo y la del host ya hemos visto cómo se pueden enviar datos. Lo razonable es que se pueda mapear, es decir, que tú puedas hacer un alloc, una reserva de espacio de memoria en el dispositivo o una copia, pues con ese from o ese to o ese from to, ¿vale? Para poder enviar datos desde el host hasta el dispositivo. ¿Vale? Entonces, el compilador, si no indicáis nada y los datos son estáticos, es muy probable que de manera automática añada aquí el supuesto map, en este caso del to de la X, bueno, de la X
y el from to de la i, ¿vale? Esto lo añada él, ¿vale? Pero bueno, si no, habría que especificárselo de manera manual. Bien, el mapeo o copia de datos se puede hacer de dos maneras, o en la Pragma OMP Target, o también se puede, que sería esta construcción, la Target Data Map, que es lo que hemos visto antes, o se puede indicar mediante una Pragma Target Enter y Exit para decirle el tiempo de vida de los datos, ¿vale? Entonces tenemos un código y aquí tenemos un Enter, ahí sería el envío de información a la GPU y luego tendremos aquí un exit y ahí moriría. Ese sería el tiempo de vida de ese tipo de datos especificados entre esas regiones. Bien, aquí os dejo un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Estoy inicializando una matriz. Esto lo inicializaría en el host con ese malloc. Y ahora lo que estoy haciendo es enviando esa información al dispositivo. Entonces hago un pragma omp target enter data map alloc. Entonces estaré reservando un espacio en la GPU que sería el map A. ¿Vale? Eso estaría reservado también en la GPU. Y luego cuando lo libero, pues igual que hago un free en el host, pues aquí lo liberaría en el dispositivo. Es decir, que ahora vamos a tener una copia en el dispositivo que también se va a llamar A. Tendremos una copia en el host, que lo voy a poder llamar a host, que sería esta host de aquí. Y voy a tener una copia que sería a device, ¿vale? Donde los datos son copiados. Bien, y lo más habitual es la cláusula map, la target map, ¿vale? La target map ya hemos visto antes que diciéndole la direccionalidad, pues le copiamos lo que son los datos, ¿no? Especifica la transferencia de datos entre el host y el acelerador. ¿Vale? Entonces teníais, si recordáis, el to, el from to, para hacerlo de ida y vuelta, etc. Bien, aquí os dejo un poco la sintaxis que tiene, ¿vale? El to, ya lo he dicho, sería de entrada, el from de salida, el to from de entrada-salida. Con el alloc solamente lo reserva, ese espacio de memoria, lo reserva, pero no copia los datos. Tenéis el delay, pues que libera ese espacio de memoria del dispositivo. Y luego tenéis el release, ¿vale? Que va decrementando el contador de referencias de una variable y si llega a 0, pues entonces lo elimina del espacio de memoria del dispositivo. Bueno, aquí os dejo más o menos una tabla a modo de resumen entre el enter data y el exit data, que son las construcciones que os decía, que especificábamos un punto de entrada y un punto de salida y la vigencia de las variables estaban entre esas dos zonas. Entonces, entre esas dos zonas se puede reservar espacio y está permitido un alloc y está permitido a la entrada de un conjunto de datos, está permitido el envío desde el host al device. Y a la salida, pues a la inversa, estará permitido el envío del device hasta el host, por eso es equivalente a un from. ¿Vale? Y cuando hacemos un exit, pues lógicamente se borran, por eso aquí aparecen estas cruces, se borran. En el caso del target o target data, que es igual, se permite la reserva, se permite el envío del host al device, se permite el envío del device al host y bidireccional, del host device y device al host. ¿Vale? Yo creo que esto se entiende bien. De todas maneras, os dejo aquí un enlace donde viene especificado lo que son las cláusulas con ejemplos, aquí, y podéis chequearlo. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo con el ejemplo que teníamos de la propia ASPI. Este ejemplo está también en el DevCloud. Recordar el Pragma OMP Target, lo que hacía era descargar el kernel en el acelerador. ¿Vale? Es decir, este kernel se ejecuta en la GPU. Y esta Pragma, la Pragma del data map, es el que hace el trasiego de los datos. Entonces, la X es de entrada, por eso tiene un to. La Y es tanto de entrada como de salida, ¿vale? Tiene los dos. Entonces, por eso se le indica que es un from to, ¿vale? Bueno, ahí lo veis. El ejemplo, inicialmente en el punto 1, que estaría aquí, haríamos un to de la X y un to de la Y también. Procesaríamos en el punto 2 lo que sería todo el kernel
el dispositivo, porque hay un target, un OMP target, y en el punto 3 sería aquí el trasiego de información de vuelta de la I pues al host, ¿vale? Yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, también podemos trabajar con datos que no sean estructurados. Aquí os lo pongo en esta transparencia, ¿vale? Y entonces, bueno, podemos verlo en lugar de la directiva de tipo map, pues con un enter, ¿no? Con un enter, pues aquí haría el envío de la X, el envío de la Y, aquí se procesaría el kernel, porque estaría ejecutándose con el OMP target, y aquí estaría la vuelta, ¿vale? ¿Cómo hacemos la vuelta? Pues tenemos este update, que lo que hacemos es actualizar la I, ¿vale? Actualizamos la I en el host, porque además le hemos dado la direccionalidad del front, entonces, fijaros, aquí tengo la CPU, aquí tengo la GPU, aquí tiene su X, ahí tiene su Y, ahí tiene su X y ahí tiene su Y después de este paso inicial, ¿vale? Aquí se actualizaría la I, pues lo voy a llamar I', porque se actualizaría la I, y ahora queremos actualizar los valores del host aquí. Bueno, pues hago este update from, lo que se hace es una copia del valor de I' en el I, ¿vale? Con esto ya quedaría actualizado. Y este release, pues lo que haría sería eliminar de la memoria de la GPU tanto la X como la Y. Bueno, aquí la cláusula update para que veáis un poco cómo funciona. Ya lo he mencionado anteriormente, pero la pragma OMP target update, pues el to sería la direccionalidad desde el host hasta el device. El from, pues como hemos visto justo en el ejemplo anterior, la direccionalidad desde el device al from. ¿Vale? Podemos indicarle el dispositivo porque podemos hacer un update del dispositivo 0 o el 1 o el 2. Es decir, que podemos hacer un update en el host de información que está en cualquiera de los dispositivos. Y luego tenemos la opción también del if, pues si se cumple esa condición para que se haga el update y si no, no. ¿Vale? Bueno, eso yo creo que se entiende porque más o menos lo hemos ido trabajando con anterioridad. Bien, aquí os dejo un código completo con el update para que lo veáis, ¿vale? Entonces, se realiza la operación V1 y V2, repito, esto se hace en el device porque hay un target, pues este código se ejecuta en el dispositivo, ¿vale? Además, en el dispositivo se ha introducido de entrada el V1 y V2, ¿vale? Entonces, esto se ejecutaría en el propio dispositivo. Vale, voy a ponerlo bien para que no haya dudas. Desde aquí hasta aquí, esto iría en el device, ¿vale? Porque está el target, ¿vale? Ahora se ejecutaría esta línea en el host, ¿vale? El init gate se ejecutaría en el host, es decir que, de nuevo, tenemos aquí en la CPU y en la GPU los valores de V1 y V2, V1, V2, V1, V2, ¿vale? Inicialmente en este paso se ha hecho la copia, ¿vale? Se han llevado aquí en el paso 1, ¿vale? Hasta aquí yo creo que se entiende. Vale, ahora, V1 y V2 han sido utilizados para calcular el P, ¿vale? Y se ha calculado el P. Pero ahora el V1 y V2 en este init again se han inicializado de nuevo y ahora han cambiado su valor en el host. Puedo volver a procesar el kernel porque este segundo kernel se ejecuta de nuevo en el dispositivo. Tenéis ahí el target, ¿vale? Ese target. Pero como hay este pragma OMP target update y tiene el to, esto es lo importante, tiene ese to, lo que se hace es actualiza en la GPU los valores de la CPU, es decir, que ahora estos valores serían V1 y V2', que son los valores que teníamos en la CPU después de inicializarle de nuevo. Ahora se procesaría en el device y entonces la P que se ha calculado previamente, pues ahora se modifica, porque fijaros que tiene la P de partida, pero ahora cambia su valor a una nueva P en función de este V1 y V2 nuevos, ¿vale? Y luego, por último, pues habría que traerse el resultado de la P al host, ¿vale? Por eso tenéis ahí ese map from de la P, ¿vale? Luego este iría aquí el valor último de la P.
Vale, bueno, yo creo que queda más o menos claro la parte del update también. Bueno, pues vamos a conectarnos, vamos a ver el módulo 2 de manejo de datos en el DevCloud. Es muy parecido a lo que hemos estado viendo, o sea que a ver si Jupyter. Vale, iría aquí al módulo 2, manejo de datos. Me cargaría el Jupyter en el DevCloud. Tenéis un código aquí en C y un código en Fortran, pero bueno, vamos a hacer el de C, que es en lo que hemos estado trabajando. Bueno, aquí os comenta lo del target, que es lo que hace, el map, que es el mapeo, lo del alloc, el to, el from, el to. O sea, todo esto es similar a lo que hemos estado trabajando. Aquí tenemos el ejemplo del ASPI, ¿vale? Que bueno, esto sería el template, por así decirlo. Está la parte de inicialización, todo esto se hace en el host. Y aquí se hace el include, pues donde se haría realmente la función ASPI. ¿Vale? Pero aquí se hace la inicialización de la X y la Y y luego, bueno, todo esto es la impresión de salida. Todo este código se ejecuta en el host. ¿Vale? Entonces, bueno, es el que tenéis ahí el main. Y el código de la ASPI se va a meter en este include, en ese ASPI func cpp, que es el que tenéis en esta caja. ¿Vale? Esta caja de aquí, si os fijáis, hacemos un pragma map, la X la metemos de entrada, la Y la metemos tanto de entrada como salida con el toFront, como hemos visto. ¿Vale? Y también sacamos de salida pues esta variable que es si se ejecuta en la CPU o en la GPU. Vale, bueno, lo podemos compilar y lo podemos ejecutar igual que antes. A ver, no sé si lo ha compilado. Ah, sí, ahora está compilando. Ahora la vamos a generar el script de ejecución. Ahora le lanzamos la ejecución. Bueno, esto tardará un rato. ¿Vale? Y bueno, mostrará el resultado del ASPI. Bueno, tampoco es una cosa que creo que sea interesante, ¿no? Ahí dice que se ejecuta en la GPU y además el resultado es correcto. ¿Vale? Bueno, no le he dicho, pero la sintaxis del map es el nombre de la variable, el comienzo del array donde queremos que se envíe y la longitud. Es decir, si queremos un array de n elementos, pues aquí el length sería n, y si queremos que comience en el 0, en el 1 o en el valor que queramos, que es el que envía. Normalmente, pues eso, se indica el primer elemento y todo el tamaño del array. ¿Vale? Bueno, aquí viene especificado lo de las regiones de datos. Aquí lo tenéis también, cómo se pueden actualizar los datos ahí con el target, con el to y demás. ¿Vale? Aquí se actualizaría el valor en el host y entonces, bueno, como luego tenemos que llevarlo de nuevo. ¿Vale? Tenéis lo del enter y el exit del data que hemos estado viendo también. ¿Vale? Yo creo que esto se entiende perfectamente. Y bueno, ahí tenéis otro código que hace lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que se sigue bastante bien. Es lo mismo que hemos estado comentando en las transparencias. Como vamos un poco justos de tiempo, voy a ir avanzando y concluyendo, porque si no me lío con el DevCloud. Vale, bueno, esto sería el módulo 2. Pero lo que no he comentado es cómo indicar todos los niveles de paralelismo. ¿Vale? Porque de momento se descarga código en el device, pero no he dicho cómo se hace uso de esos niveles de paralelismo que, si recordáis, teníamos subslice, teníamos también unidades de ejecución, teníamos también unidades de tipo SIMD. Bien, y entonces esto lo vamos a ver cómo es el soporte que tiene OpenMP. ¿Vale? Recordar eso, que tenemos un subslice dentro de una GPU. En el caso de la 11 tenemos 8 subslices, dentro de cada subslide tenemos 8 unidades de ejecución, teníamos 2 ALUs y teníamos SIMT y además tiene simultáneo multithreading. Bueno, lo que pasa es que la construcción OMP Target lo único que hace es descarga un kernel, pero no expresa todos esos niveles de paralelismo.
Es decir, que la ejecución se va a infrautilizar porque solo va a haber una unidad de ejecución, ¿vale? Que es el que esté utilizándose al mismo tiempo. Entonces, por eso os digo, oye, presta atención, tenemos que distribuir la carga entre todos esos niveles de paralelismo que hemos mencionado, entre los subslides, las unidades de ejecución, las unidades, las ALUs, etcétera, ¿vale? Entonces, para hacer eso, OpenMP tiene un soporte, que es el soporte Teams. El soporte Teams es una construcción que genera, aquí lo que os digo, un conjunto de Teams, y eso me va a permitir replicar como hilos maestro que pueden irse mapeando a nivel de subslice, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con el Teams. Pero seguimos sin expresar esos niveles de paralelismo, porque dentro de un subslice decíamos que teníamos múltiples unidades de ejecución, ¿vale? Entonces, con el Teams lo que va a ocurrir es que se replica ese hilo entre los diferentes subslices, pero todos los subslices van a ejecutar lo mismo, el mismo bloque de código y exactamente igual. Es decir, que no hemos de alguna manera paralelizado, expresado el nivel de paralelismo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con OpenMP con la cláusula distribute. Con la cláusula distribute lo que se hace es distribuir iteraciones entre los diferentes teams, ¿vale? Entonces, aquí os lo digo, a ver, lo vemos aquí. El pragma OMP target team distribute lo que hace es distribuir las iteraciones entre los diferentes teams, ¿vale? Entonces aquí lo veis. La iteración 1 y 25 se ejecutarán aquí, en este subslide, la 26 y 50 aquí, la 51 y 75 aquí, la 76 y 100 en este lugar. Pero solo tenemos un hilo y recordar que en un subslide lo que teníamos eran muchas unidades de ejecución, teníamos hasta 8 unidades de ejecución, entonces deberíamos de este hilo no que no fuese uno, sino que fuesen varios hilos por subslide, ¿vale? Entonces para ello lo podemos expresar mediante el parallel for. El parallel for es equivalente al parallel for de una CPU y lo que hace pues, es el modelo for join que tenemos un hilo, llega a una región paralela y ejecuta varios hilos en la región paralela y luego, bueno, pues acaba en la región secuencial exactamente igual, ¿vale? Entonces, eso es lo que le vamos a añadir, ¿vale? Entonces, vamos en concatenando, tenemos el Teams Distribute, recordar, esto era a nivel de subslice, pero solo generaba un hilo, y ahora el Parallel for lo que va a hacer es distribuir iteraciones entre unidades de ejecución, ¿vale? Ese es más o menos lo que tenemos en este esquema. Tenemos ya los hilos distribuidos entre las unidades de ejecución. Pero hay otros niveles extras de paralelización que todavía no estamos utilizando. Recordar que dentro de cada unidad de ejecución teníamos paralelismo de tipo vectorial. Teníamos paralelismo de tipo SIMD. Entonces, deberíamos de añadirle también la construcción SIMD para que sea capaz de expresar el paralelismo vectorial y genere código SIMD para esas unidades de 128 bits. ¿Vale? Entonces, al final, lo que vamos a tener es un código parecido a este de aquí, donde por un lado tenemos la parte de los datos, el mapeo de los datos del host hasta el dispositivo. Distribuimos con el OMP Distribute, con el OMP Teams y el OMP Distribute aquí, distribuimos lo que sería a nivel de subslice. Con el Parallel for distribuiríamos a nivel de unidad de ejecución, Executed Units, y con el SIMD, pues a nivel de SIMD, ¿vale? Entonces eso es más o menos lo que os he expresado en la propia transparencia, cómo se realizaría toda esa distribución. Vale, no lo he indicado por tema de tiempo, pero por el distribute y demás también permiten indicarle una paralelización y al planificador, una distribución de iteraciones al propio planificador. Aquí lo haríamos en bloques de 1024 y el SIMD pues lo haría en bloques de 64. ¿Vale? Bueno, y el Teams generaría hasta 16 instancias. Si tuviésemos 8 subslides, pues irían 2 instancias por subslide. ¿Vale? Bueno, os lo dejo aquí, esto mismo. Entonces lo podemos poner todo unido en una única pragma. El target, el Teams, el distribute, el parallel for, el SIMD y aquí sería también el num Teams y el mapeo de los datos. ¿Vale? Tendríais la parte de los datos y luego tendríais los diferentes índices y expresión de paralelismo.
¿Vale? Bien. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el último de los módulos del DevCloud. A ver, perdonad que me he equivocado de ventana. Vale, el último de los módulos, que aquí expresamos los diferentes niveles de paralelismo, y eso iría en el módulo 3. Bien, en el módulo 3, bueno, de nuevo voy a abrir el cuaderno de Jupyter de C. ¿Vale? Aquí os indica más o menos lo mismo que os he estado comentando. En una GPU tenemos diferentes niveles de paralelismo. Tenemos un slice completo. Dentro del slice se divide en subslice, y dentro de cada subslice tenemos 8 unidades de ejecución. Y dentro de cada unidad de ejecución teníamos 2 ALUs y dentro de cada ALU teníamos ese SIMD, ¿no? Luego ahí tenéis los diferentes niveles de paralelismo. Bien, entonces aquí os indica cómo OpenMP hace esa distribución. El League y el Teams lo que hace es mapear a nivel de subslice. A nivel de hilo, con el Parallel For lo mapearíamos a nivel de unidad de ejecución, y con el SIMD lo mapearíamos a nivel de unidad vectorial del SIMD lane. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo tenéis completo. ¿Vale? Tenéis esta primera parte para la parte de los datos. Ahí tenéis el target o el map. Y luego todo esto, el OMP Parallel For SIMD, se ejecutaría en un subslice, pero no se ejecutaría en múltiples subslices, ¿vale? Esto es un poco lo que os indica aquí, ¿vale? Necesitaríamos crear esta liga de teams, que, bueno, ahí lo veis, es más o menos lo mismo. El de color naranja sería la parte correspondiente al teams, ¿vale? Y dentro del teams habría que añadirle la parte del distribute para que generara toda esa distribución en negro. ¿Vale? El hilo maestro sería con el Teams, y luego el distribute generaría el resto de hilos. ¿Vale? Entonces, bueno, combinándolo todo, pues lo tenéis ahí. Pragma, OMP, Target, Teams, el distribute, y luego el Parallel For, y luego el SIMD. Y luego la parte del map, tal y como os he ido comentando a nivel de transparencia. ¿Vale? Entonces ahí lo veis. El Target descarga código en el dispositivo. El Teams, bueno, pues crearía aquí el ejemplo de 4 hilos maestros. El Distribute generaría los hilos negros, ¿vale? Los hilos de color negro, que por lo tanto generaría 4 hilos por team con el Distribute. El Parallel, a su vez, distribuiría todos esos hilos a nivel de unidades de ejecución, ¿vale? El Parallel y el For. Y luego, por último, el SIMD pues lo ejecutaría en las unidades vectoriales. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis el código. Bueno, es lo mismo, el template de antes. Y aquí podéis especificar, esto sería el código paralelo. ¿Vale? Ahí tenéis la parte del map. ¿Vale? Y aquí lo que indica es que, bueno, que vayáis añadiendo. Ahí os dice añade la pragma para múltiples maestros y que tenga el Teams, ¿no? Bueno, pues más o menos esto ya lo hemos. MP Target. Y además hagáis con el número de Teams, pues indiquéis el número de bloques. Bueno, pues venga, pues le indicamos aquí el número de Teams con el número de bloques. Y además lo distribuimos. Y luego en este segundo lugar, pues lo que hacemos es paralizar a nivel de unidad de ejecución. Entonces lo hacemos con el Parallel For. ¿Vale? Ahí dice combinar el Parallel For y luego vectorizarlo. Y aparte de la vectorización, pues con el SIMD. ¿Vale? Bueno, lo haríamos. Bueno, aquí lo compilaría. No, perdón, haya generado el script de compilación. Ahí lo compilaría. Bueno, ya metió la pata. A ver, la sintaxis NumTeams. Pues hasta aquí puesto NumTeams, he puesto. Hay que fijar el número. Se queja de NumTeams, ¿no?
Ah, vale, perdón. Vale, porque aquí el target sobra, porque ya he hecho el target antes. Vale, voy a compilarlo. NumBlocks no sabe lo que es. Pues debería de saberlo ahí. Ah, y aquí, que no había puesto el Teams, que había puesto el target. Ya no sé lo que había puesto. A ver, compilo de nuevo. Esto no lo he guardado, ¿no? Ahora lo guardo. Bueno, lanzaría el código. Bueno, lanzará y supongo que el resultado dirá que es correcto. Bueno, mientras se concluye. Ah, pues dice que el resultado es incorrecto. Pues entonces, ¿qué es lo que he cometido el error? A ver si le quito el NumTeams. Vale, ahora lo ha compilado bien. Pues debe ser que esa sintaxis no es del todo correcta. Ah, porque tiene que ir el Teams y el distribute consecutivo. Vale, y luego le pones la distribución. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver el resultado final. Ejecuta en la GPU y el test lo pasa, todo bien creado. Vale, pues perfecto. Vale, de hecho ahí podéis ver la solución y ya está. Muy bien, bueno, pues volvamos a las transparencias y vayamos concluyendo. Vale. Con esto acabaríamos la expresión de paralelismo con OpenMP. Recordad, hemos estado viendo cómo con OpenMP Target descargamos código al acelerador. Hemos estado viendo cómo mover datos con OMP Target Map. ¿Vale? Y luego también hemos estado viendo cómo poder distribuir los niveles de paralelismo entre los diferentes niveles de paralelismo que tenemos en una GPU, ¿vale? Con el Teams, el Distribute, el Parallel for y el SIMD. Bien, ya por último quería comentaros otros aspectos relacionados con la parte de la reducción y luego algunos aspectos también de hacia dónde van la parte del estándar de OpenMP, o mejor dicho, el soporte que tiene el compilador del ICX con respecto a OpenMP. Bueno, la Pragma Parallel for soporta reducciones. Aquí os lo indico, ¿vale? Ahí lo podéis poner con el reduction. Esto es algo de OpenMP, no es nada relacionado con el propio compilador, ¿vale? Esto es en OpenMP clásico, tipo CPU, pues también tenía soporte de reducción. Aunque quizás las reducciones no son del todo eficientes en dispositivos de tipo GPU, pero bueno, están soportadas. Y también existe la posibilidad de declarar funciones específicas que sepamos que se vayan a ejecutar en el dispositivo, ¿vale? Es decir, aquí lo veis, por ejemplo, la función fib, sé que la voy a lanzar desde una región target, de hecho, veis que aquí la invoco desde una región target, esto ya se descargaría en el acelerador y esta función hay que indicarlo con esta OMP declare target y enDeclare target que esa función se va a ejecutar en el acelerador para que cuando pase por el compilador, por ese LLVM, haga esa representación, esa IR de esa función en el propio acelerador. Bien, podemos tener varios niveles de paralelismo
Y nosotros, OpenMP permite lo que son, con la construcción collapse o con la cláusula collapse, podemos fusionar bucles. Aquí os lo reflejo en este ejemplo porque yo creo que se entiende muy bien. Tenemos este bucle, el primero y el segundo bucle son bucles paralelos porque no hay dependencias. Y con este collapse lo que le indico es que estos bucles los puede generar como un bucle equivalente de n por m iteraciones, y ese paralel es el que podría paralelizar. De esa manera incrementaríamos la capacidad de paralelismo disponible y sería más fácil pues hacer el target, el teams distribute, pues entre más número de elementos junto con el parallel for y el SIMD, ¿vale? Es decir, para incrementar la capacidad de paralelismo que tenemos a nivel de aplicación. Es interesante a veces utilizar el collapse. Y luego, a modo de resumen, pues en la versión 4 de OpenMP estaría la parte del target. También tiene soporte para el SIMD, el Teams, el Distribute y el Parallel for, como hemos estado viendo. La versión 5 tiene la parte de los datos del enter y el exit del data. Y luego también tiene unas pragmas asociadas a paralelismo de un bucle que podemos hacerlo de tipo tareas y que además le podemos indicar que también hay paralelismo de tipo vectorial. ¿Vale? Y luego la versión 5.1 habla de cuestiones relacionadas con memoria unificada, que esto es interesante porque es una de las novedades que incorpora el compilador del ICX. ¿Vale? El ICX tiene soporte para memoria unificada. Si alguno está conmigo viendo el Data Parallel C++ de SYCL, pues en la última versión de SYCL, en la versión de SYCL 2020, tiene soporte también para memoria unificada. Eso significa que yo defino un dato y ese dato lo podemos utilizar desde el host, lo podemos utilizar desde el device y puede estar mapeado en ambos sitios y migrar de un sitio a otro según las necesidades. Vale, pues desde la versión 5.1 ya tiene soporte el estándar de memoria unificada, ¿vale? Que es una de las características que sí que quería mencionaros como cuestiones o extensiones de OpenMP offload que implementa el propio compilador de la suite de Intel, el ICX, ¿no? El OpenMP solamente está soportado por el compilador del ICX, ¿vale? A partir de la versión 2021.1. Tiene soporte para memoria unificada. De hecho, le ha añadido la extensión de OMP Target Alloc Host. Eso sería para reservar espacio de memoria solamente en el host, también solamente en el dispositivo, ¿vale? Esto sería o solamente en el host o solamente en el dispositivo, o compartida. Ahí tenéis el Alloc Shared, ¿vale? El Alloc Shared sería equivalente a la Unified Shared Memory del Data Parallel C++, ¿vale? Que es memoria que podemos utilizar desde ambos lugares, tanto desde el host como el dispositivo. Es una memoria, como su nombre indica, unificada. Se puede referenciar desde ambos lugares. Y eso significa que a la hora de migrar un código es mucho más fácil porque no tenemos que tener una copia en el host y una copia en el device, sino que automáticamente, definiéndola como memoria compartida, podremos utilizarla en ambos sitios, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene. Y luego, en esa parte introductoria que decíamos de este tema, de las evoluciones de las GPUs de Intel, lo que sí que ha anunciado Intel es que va a tener GPUs multitiles. Es decir, que vamos a tener una GPU que a su vez va a estar dividida en subpartes de 2 o de 4 tiles y que podríamos trabajarlo como una GPU unificada o como 4 GPUs independientes. Entonces ya le ha añadido a las versiones del compilador ICX la versión de darle soporte a ese multitile. Y de hecho tiene un target variant dispatch subdevice, a diferencia del device tal cual, el device que podíamos nombrar 0, 1, 2 o 3, eso seleccionaba una GPU en concreta, pero ahora podemos, cuando esto esté disponible, porque a día de hoy todavía no hay comercial ningún modelo, cuando tengamos GPUs multitiles podremos especificar qué carga de trabajo le damos a cada una de esas tiles, ¿vale? Es decir, que podríamos verlos como GPUs independientes, ¿vale? Y según he estado viendo en la documentación de Intel, esta idea del subdevice está propuesto para que se incluya en la versión 6 de OpenMP,
que según he mirado en el roadmap de OpenMP, bueno, pues tienen previsto sacarla el estándar para el 2023. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Os dejo aquí referencias con más información, la parte de OpenMP, ¿vale? Donde viene especificado todas las directivas de OpenMP generalista y luego la parte de target of load, como hemos visto, para la parte de datos, para declarar funciones, para expresar diferentes niveles de paralelismo, ¿vale? El soporte que tienen los compiladores, mejor dicho, los compiladores que soportan OpenMP y OpenMP Offload, y luego las características propias dentro de la toolkit de OneAPI, pues que permiten ejecución en GPU, como era el Data Parallel C++ con su esquema de tipo SQL, o el compilador ICX para la parte de C++, ¿vale? Y ahí os indica pues cuáles son las características de OpenMP y las extensiones soportadas por el compilador del ICX, que es el que hemos estado trabajando en esta segunda parte de este taller, en esta segunda sesión de este taller. Bueno, ya por ir acabando, pues al igual que antes os dejo información de contacto de Danisoft, tanto su teléfono como correo electrónico como la propia web, para que podáis formularle las consultas relacionadas con todo el software de Intel, con todo el software y soporte de OneAPI y cómo llevar a cabo la transacción entre el Intel Parallel Studio y entre los toolkits de OneAPI que tenemos a día de hoy. Y por mi parte, pues eso es todo. Quedo